Ok, bueno, buenas tardes. Queremos agradecerle esta masiva participación en Tertulia y Libros, el primer Tertulia y Libros del 2026. Así que el año amanece con muchos buenos augurios para la literatura en el Centro León y en Santiago. No me asombra la asistencia, la concurrencia, dado el tema y dado el inmenso escritor que vamos a estar abordando en la tarde de hoy. Esta tertulia, los que son más seguidores de este espacio saben que nació en aquella otra tertulia donde hablamos de la obra de Hermann Hesse, y allí participó Juan Daniel, y en el intercambio con el público, por eso desde ahora le estamos animando. Aquí tenemos otro de los tertulianos de aquella venerable tarde. Los animamos a que participen, porque las mejores ideas y las mejores propuestas para futuros espacios de tertulia y libro las tienen ustedes. Y aquella tarde recuerdo que junto a la obra de Hermann Hesse, se abordó también la obra de los grandes escritores rusos y específicamente Dostoyevsky. Y ahí, bueno, pues comenzamos a organizar con Juan Daniel, con Emilio Tejada y con Edwin J. Peña esta tertulia, que debió haber tenido lugar en septiembre. Pero como ustedes saben, el Centro León es una máquina de producir eventos y actividades, y entonces a veces nos vemos obligados a posponer uno, y esta fue una de esas actividades que se tuvo que posponer en 2 ocasiones para finalmente abrir el año, para alegría de nosotros, con este tema, y con Juan Daniel Encarnación, una joven promesa, diría yo, de la crítica literaria dominicana. Juan Daniel es estudiante de historia, pero es un avesado conocedor de grandes personalidades de la historia de la literatura. Lo demostró aquí en el caso de Hermann Hesse, y en la preparación de esta tertulia, por supuesto. Nosotros lamentamos mucho que no hayan podido acompañarnos tanto Emilio como Edwin, uno porque está fuera del país por asuntos personales, y el otro lamentablemente por un asunto de salud, está operado, y decidimos no volver a posponer la tertulia y trabajar solamente con Juan Daniel. Entonces él va a tener que abordar todos los temas referidos a Dostoyevsky. Aquí tenemos también grandes colaboradores de estos espacios que por supuesto tienen libertad de palabra para hacer más ameno el intercambio. Fyodor Dostoyevsky es una de las figuras más influyentes de la literatura universal, una obra que constituye una exploración radical de la condición humana. Muchos de los que siguen las actividades del Centro León nos habían llamado preguntando si podían traer a sus niños. Nosotros dijimos, bueno, nosotros no prohibimos, no hay prohibición en el Centro León para las edades. Sin embargo, responsablemente le decimos a los padres que los temas que suelen abordarse en este tipo de autores no suelen ser aptos para los niños, porque vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de estética del oscuro, vamos a hablar de cosas un poco profundas, y tal vez eso pues no esté. Es decir, no queremos que se sorprendan los padres pensando en que era una actividad para niños. No es una actividad para niños, pero no está prohibido que sus padres traigan a los niños. Entonces, decía que Dostoyevsky, uno de los grandes precursores de ciencias que van mucho más allá de la literatura, desde la filosofía hasta la psicología y la pedagogía, inauguró una nueva era para narrar la interioridad humana, cuyos efectos se extienden hasta estas especialidades que les he comentado. La profundidad psicológica de Dostoyevsky en la estructura de sus personajes fue motivo de estudio también por Freud, por ejemplo. Su obra trasciende y tiene reflejos en
grandes novelistas del siglo XX, aunque fue un hombre del siglo XIX ruso. Albert Camus, Franz Kafka, en la pintura, en las artes, todo el desarrollo de una estética de lo oscuro, que no una estética oscura, sino esa manera de utilizar el arte para denunciar, para decir que detrás de lo bello muchas veces subyacen grandes heridas, muchas veces subyacen grandes injusticias. Y en esta costumbre del Centro León de tratar de vincular siempre la literatura con la música, con el arte, nosotros veníamos recomendándole a los públicos la obra de Belkis Ramírez, por ejemplo, de Tony Capellán, que utilizan el arte en función de decir el Caribe no es solo sol, playa y belleza, el paraíso de la postal del turismo, sino que detrás de esa belleza del Caribe innegable hay grandes dramas humanos. Y de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy con nuestro querido Juan Daniel, que ha tenido el valor de, a pesar de la deserción involuntaria de sus colegas, pues acompañarnos desde Baní. Desde temprano está Juan Daniel en Santiago. Y vamos a comenzar hablando de los primeros años de Dostoyevski, y luego vamos a pasar a ese proceso que lleva a convertir a un niño ruso en ese gigante del análisis de la psicología, del pensamiento y de los interiores hondísimos que subyacen más allá de la parte física del ser humano. Este público es tuyo. Bueno, buenas tardes. Agradecer nuevamente al Centro León, la acogida, la puerta que tenemos abierta, la acogida de esta idea que nació justamente en la exposición de la tertulia, el conversatorio que hicimos sobre Hesse, y un autor se remite a otro. En este caso, Hesse nos trajo aquí a Dostoyevski. En el tenor que usted me pregunta sobre su vida, el principio de Dostoyevski, sus primeros años, bueno, se sabe, Dostoyevski nace en 1821, de sus primeros años en Moscú, Dostoyevski moscovista, poco se sabe lo que se sabe de entonces su relación, el vínculo que tiene con su padre, no es muy cercano, tienen diferencias bárbaras entre padre e hijo. Pese a ello, Dostoyevski manifiesta en ocasiones un odio explícito por su padre, al punto tal de que el padre, que era cirujano militar, cuando muere, tenía siervos. Cuando muere, Dostoyevski estaba en San Petersburgo por una plaza que había conseguido el padre para Dostoyevski y su hermano Mijail. Cuando Dostoyevski se entera, una de las conjeturas de la muerte del padre es que lo pudieron haber matado los siervos. Dostoyevski escribe que él sintió un alivio por la muerte de su padre, que fue tirano, fue muy tirano con él. En San Petersburgo, esa ciudad, una estepa congelada, megalómana, construida por un megalómano, el zar Carlos el Grande primero, Pedro el Grande primero. Luego Dostoyevski va a ser de esa ciudad, que va a llegar a los 15 años, va a ser el gran escenario de la literatura rusa moderna. Es decir, esa ciudad que Carlos construyó como una respuesta a su no aceptación del trono por los moscovitas, la construye para que sea la capital de un imperio. Y Dostoyevski, que llega con 15 años con su hermano a esa ciudad, luego quedará en él, desde el mismo día que llega, hechos que marcarán, por ejemplo, su vida en cuanto a lo vinculado con la situación política. Allí Dostoyevski, cuando llegó con Mijail, llegan a la academia militar, y una de las primeras cosas que Dostoyevski observa allí es como una troika, un carro tirado por 3 caballos, que
que era el correo del zar. Llega el mensajero, desmonta, toma una jarra de cerveza, sube a otra troika, y mientras sube a otra troika, el cochero arranca, le va dando golpes por la cabeza todo el camino. Eso marcó en Dostoyevsky, tocó cierta fibra en él, cosa que después, por ejemplo, en Crimen y Castigo, él va a rememorar eso, diciendo que si él hubiese creado una sociedad filantrópica, sin duda, en el sello de esa sociedad filantrópica estuviera esa troika, como abuso de lo que representaba Rusia en ese momento para los siervos, que eran poco menos que esclavos. Entonces, en esa sociedad, en la academia militar, Dostoyevsky siempre quiso ser escritor. O sea, cuando él llegó ya a la academia, él sabía lo que quería hacer. El padre, por ser tan autoritario, lo envía, un hijo dependiente, tiene que ir. Sin embargo, allí esas fueron de los primeros años de penuria que pasó Dostoyevsky. Sin embargo, allí aún no se vinculó, no tuvo un vínculo estrecho con la situación militar, sino que se aparta. Y en el hecho de apartarse, lee mucho y escribe. Allí Dostoyevsky, en esa academia militar, Dostoyevsky escribió su primera novela. Su primera novela aparece San Petersburgo, la inaugura. Ya había escrito cuentos, odia la ciudad por el hedor, por la forma en que está construida, por el desorden social. En Los Hermanos Karamazov dice, hay ladrillos, la calle está llena de locos, es oscuro, hay calles intransitables. En todas sus novelas aparece una descripción sofocante de San Petersburgo. En el cuentecito Noches Blancas, San Petersburgo sin duda es esencial, es un personaje literario. Él logra hacer de la ciudad un personaje literario. En ese primer cuento, ya en Los Hermanos Karamazov, en Crimen y Castigo, en Crimen y Castigo ya condensa la ciudad como tal, San Petersburgo, a un punto de que hace las descripciones propias de la ciudad para ejemplificar la oscuridad del pensamiento del personaje principal de la novela, que es Rodion Raskolnikov. Ok. ¿Cómo llega él a la prisión? Tiene que ver con sus escritos, tiene que ver con su vida social, con su inadaptabilidad a esa ciudad que lo oprimía de alguna manera. Sí, justamente sus escritos y en cierta forma la ciudad, o no la ciudad, más bien los círculos, inciden mucho en él. A ver, un hecho que queda marcado en Dostoyevsky, como ya dije, es esa escena que vive de ese siervo ruso conduciendo una troika, y este personaje que de una forma u otra es superior a ese siervo, cómo lo maltrata. Eso es un hecho, es decir, es lo incipiente en Dostoyevsky, es algo que late, se queda ahí. Ahora bien, Dostoyevsky no es republicano. Dostoyevsky perteneció más a una idea del socialismo utópico de Owen, de Saint-Simon. Él no busca revolución en Rusia. Él lo que anda buscando explícitamente es la liberación de los siervos. Es algo que mucha gente no logra unir a Dostoyevsky con Tolstoy. Lo presentan siempre como polo supuesto. Tienen muchas cosas en común. Pero ese hecho de la troika, siempre en Dostoyevsky, esa inquietud por luchar por las libertades de los siervos, y un hecho que desencadena que Dostoyevsky se aparte de literatura y venga a política, es que su primera novela, esa primera novela que escribe en la Academia Militar, Pobre Gente, de 1845, fue un boom. Hizo de Dostoyevsky la gran promesa de la literatura rusa. El crítico oficial del momento, Belinsky, leyó la novela y dijo, o sea, que Belinsky haya dicho, tengo 2 días con esta novela y no la puedo soltar,
dos amigos cercanos de Dostoyevsky, lo primero en haber leído el texto, se levantaron, lo leyeron y a las 4 de la mañana fueron por Dostoyevsky a decirle que habían llorado leyendo la novela por la situación de los personajes. Belinsky luego dice: este muchacho ha escrito la primera novela social rusa. A partir de esto, Dostoyevsky, que no sabe canalizar mucho estos halagos, se pone a escribir luego, al próximo año, 46, una gran novela incomprendida, y por ser incomprendida no recibió la crítica que Dostoyevsky hubiese querido que recibiera. Es El Doble. El Doble, una novela bastante oscura. Quizá hay momentos que por la rapidez con que la escribe Dostoyevsky escribió toda la obra de Dostoyevsky, está escrita en un estado de euforia total, no tanto porque él no pueda controlar, sino porque él necesitaba escribir para vivir. Dostoyevsky no pertenece a clase, a ninguna, a la sociedad, a la clase alta social rusa. Dostoyevsky pertenece a estamento, es decir, tiene que escribir para llevarle al editor, para que el editor le pague, para pagar el alquiler del cuarto donde vive, comprar comida y demás. Entonces, a raíz de eso, escribe porque es un genio, produce porque es un genio, pero logra momentos muy oscuros en la obra. Y Belinsky, la sociedad, esos círculos literarios que en un primer momento lo halagan por su novela, ahora le dan, dice que es un genio incontrolable, que si hubiese pensado mejor o si hubiese ordenado mejor las ideas. Sin embargo, Dostoyevsky escribe por primera vez en literatura rusa lo que no se había hecho, que es una exploración psicológica de un personaje. Ese personaje, Yakov Goliatkin, ve un día caminando por la calle, camino a su casa, un doble, el doppelganger, su otro yo, que va justamente a su casa, algo que tocamos en Gese, va justamente a su casa, pero ese doppelganger de Goliatkin es todo lo contrario. Mientras este tipo es cerrado, solitario, huraño, poco amigable, el otro es todo lo contrario, y entonces se da la pugna entre estas dos personas, mi alter ego, mi otro yo, de que me va a destruir, ¿qué pasará? Pero Dostoyevsky no logra como definir del todo si esta proyección es un sueño, es una persona real, es producto de la imaginación del personaje original, y la sociedad rusa parece no comprender esto. Dostoyevsky, 2 años antes, había traducido a Poe, y lo había publicado en la revista que dirigía con su hermano, Mijail Bremia. Había traducido a William Wilson de Poe. Ya tiene contacto con el doble. Es decir, lo que se hizo, lo que Poe inaugura en Estados Unidos, Dostoyevsky lo lleva a Rusia en una novela, su segunda novela, un muchachito todavía, tiene 23 años. La sociedad no lo entiende, y ante esa incomprensión, Dostoyevsky, que ya tenía una situación política, estamos hablando de una situación política, pero está estrechamente vinculado con su novela, que ya tenía una situación política, se olvida de esos círculos literarios rusos, recuerda aquello y se une al círculo político de Petrashevsky, que era aquellos que abogaban por la democratización de Rusia, la libertad de los siervos y demás. Eso entonces lleva al hecho de que el zar logró infiltrar en el círculo ciertos personajes, y una noche de 1849 Dostoyevsky salió del círculo, fue a su casa, lo allanaron y se lo llevaron a Siberia. Eso fue a principios de 1849, abril aproximadamente. Allí dura unos 8 meses preso, dura 8 meses preso en una cárcel, y de esa cárcel un día repentinamente hay movimiento raro, rápido, sienten como los carceleros toman la llave, abren las puertas, lo sacan en empujón y lo suben a un carro, se lo llevan a una ribera. Los presos que se ven, los amigos, los conocidos que son presos políticos, que se ven ya después de 8 meses demacrados, desgastados,
se ve uno al otro y se dan cuenta de que han levantado un cadalso. Lo van a matar, lo van a fusilar. O sea, es un hecho. Son 15, lo van a llamar de 3 en 3, le vendan los ojos a los 15, los primeros 3 que se ponen, el guardia lee la sentencia y pues nada, lo van a matar. De repente, cuando dan la orden de disparar, no sale, no hay fuego. Llega otro guardia diciendo que el SAR ha conmutado la pena, que ha tenido clemencia y que ha cambiado la pena de muerte por los trabajos forzados en Siberia. Ese hecho, 14, de ese hecho 14 se salvan. Uno quedó loco para siempre. O sea, la farsa nada más, de la farsa de que te van a matar, que estás ahí, que ya estás frente al paredón, que dieron la orden de fuego, ya tú eres un muerto. Ese hecho hizo que uno de los 15 quedara loco. Entonces Dostoyevski ya ahí se va a Siberia. En Siberia lo condenan a 8 años de trabajo forzado. De esos 8 años, hace 4 años, 4 años de trabajo forzado y 4 de servicio militar. Y allí se da el quiebre. Allí se da el quiebre de Dostoyevski. Este personaje que había escrito obras como Pobre Gente, que había escrito El Doble, que había escrito Humillados y Ofendidos, que había escrito Noche Blanca, le escribe un día a su hermano y le escribe un día a Mijail y le dice: dejaré de escribir tonterías después de lo que he visto y he logrado aprender en estos 4 años que he estado preso en Siberia. Para ahí un momentico, porque esa es la otra parte, en las novelas vemos que él tiene o es idea que uno se hace como lector, pero hay un gran conflicto. Ya tú hablaste de que él no era un revolucionario, pero no era un revolucionario socialista utópico, pero le interesaba más la justicia como ética que como política. Porque todos sabemos que la justicia pertenece a la ética, aunque tiene implicaciones políticas y tiene también implicaciones jurídicas, por supuesto. Sí, un código penal no es otra cosa que un grupo de valores morales que la sociedad no puede permitir que se violen y los convierte en ley para poder sancionarlo, pero el trasfondo de la justicia es ético. Y yo veo una inclinación de Dostoyevski hacia la justicia, más por la vía de la ética, incluso por la vía de la religiosidad, porque hay una gran dualidad en sus análisis, en sus personajes mismos, entre la búsqueda de esa, la lucha por una ética, o por una ética social, por una ética laica, pudiéramos decir, o por una ética religiosa. La gran pregunta de los hermanos Karamazov es: si Dios no existe, ¿todo es válido? Entonces, es decir, ¿qué significa Siberia, lo que él ve? Porque a la larga, en sus novelas, de ahí en más, no son otra cosa prácticamente que volver a todo eso que él vivió en esa muerte de la infancia o pérdida de la virginidad, en el sentido de creer que el ser humano nace bueno, es bueno y muere bueno. Esos personajes de él siempre están al límite, siempre están en una dualidad que es lo que mantiene al lector en vilo. Y cada uno tiene su punto de vista y cada punto de vista es válido. Por eso la polifonía de las obras de Dostoyevski. Es decir, depende detrás de qué personaje tú te sitúes, vas a entender por qué piensa así el personaje. Y esa manera de estructurar es brutal, para decirlo de alguna manera. ¿Qué significa Siberia en esa construcción que viene después? Para justificar esa pregunta, me voy a permitir citar un momento que Borges, mi oráculo, Borges habla en varias ocasiones de Dostoyevski. Le escribe un prólogo a Los demonios, que dice que descubrir el amor, descubrir a Dostoyevski es como descubrir el amor o descubrir el mar. Es una fecha que queda marcada para siempre en nuestra vida. Borges, en un pequeño artículo que se recoge en Otras Inquisiciones, El culto de los libros, dice que en el libro 8 de la Ilíada, Homero escribe que los dioses tejen desdicha para que las futuras generaciones tengan cosas que contar. En esa misma línea,
Borges también dice en ese mismo artículo, cita, bueno, no, en ese mismo artículo no, en la conferencia que da sobre la ceguera, dice que la ceguera de Milton fue voluntaria, que Milton gastó su vista escribiendo panfletos en favor de la libertad, justificando la ejecución de Carlos I, y que cuando Carlos II ascendió al trono, pudo haber matado a Milton. Y cuando le llevaron la lista de los condenados, el Carlos II dijo que su mano derecha se negaba a firmar una orden de muerte. De modo tal que Milton luego de eso escribió El Paraíso Perdido. Es decir, desgracias que se van entretejiendo para que las futuras generaciones tengan cosas que contar. Quizá la primera gran desgracia de Dostoyevski fue haber visto la Troika, haber visto ese empleado del zar golpeando a ese siervo, que eso iba a generar un sinnúmero de cosas que aparentemente, sucesos que aparentemente eran triviales, pero que son sucesos que dentro de su trivialidad se van formando para crear lo que Stefan Zweig llama un momento estelar de la humanidad. Stefan Zweig, en un libro del mismo título, Momentos Estelares de la Humanidad, cuenta en un poema dramático la situación de Dostoyevski frente al paredón. O sea, cuenta ese hecho como un momento estelar de la humanidad. A partir de eso, entonces, Dostoyevski en Siberia va a escribir la memoria de la casa muerta. Es una novela, indica son sus memorias, pero tiene que ficcionar mediante un personaje para pasar la censura. Y de ese hecho, Dostoyevski va a sacar todo lo que su literatura después del quiebre va a dar. Dígase los hermanos dígase Crimen y Castigo, Los Demonios, Los Karamazov, El Jugador, El Idiota. Es decir, de ese hecho. Es decir, Siberia representa para Dostoyevski, para la historia de la literatura occidental, el punto culmen de uno de los momentos cumbre de la literatura en Occidente. Es decir, de los tres momentos, uno de esos momentos es la producción de novelas en Rusia, la novelística rusa, y en Dostoyevski se da que Siberia es el punto de quiebre. Es decir, es como que uno reflexione acerca de el sufrimiento como aliciente para la literatura. Si uno lo analiza, Dostoyevski después de Siberia le da al mundo, si no 2, 3, 4, 5 grandes novelas. Memoria del subsuelo, que es el primer libro con el que Nietzsche tiene contacto. Es decir, Nietzsche ya está rondando la locura, y después que conoce a Dostoyevski ya hay que llevarlo al manicomio, ya rompió, o sea, Dostoyevski lo hunde. Su filosofía y demás. O lo salva. Bueno, lo salva. Lo salva o lo hunde. Es decir, rompe. La locura y la genialidad lo que hay es una línea. Una línea. Cuando Nietzsche dice, entonces ya luego es el gran psicólogo, es el único que ha podido tratarme a mí, a pesar de que tienen su distancia, no se conocen y demás. Dostoyevski inaugura, este es el punto culmen de Dostoyevski, la primera novela, Memoria de la Casa Muerta, y ahí en adelante es Crimen y Castigo. Ya en Crimen y Castigo rompe, le da a la historia universal, no una novela rusa, le da una novela propiamente que entra, es peso pesado, entra en el ring con el Quijote, entra en el ring con Ana Karenina, Guerra y Paz, entra en el ring con los grandes de la literatura universal, pero no se queda ahí, comienza a explorar cuestiones filosóficas que propiamente eran ideas que ya estaban pululando en Rusia, como el nihilismo, para abordarla entonces en su novela Los Demonios. Pero más allá, la gran novela de Dostoyevski, queda inconclusa. Los hermanos Karamazov quedó inconcluso.
cuando Dostoyevsky publicó Los Hermanos Karamazov, ya estaba en la última edad. Él la publicó porque ya sabía que se iba a morir. El parricidio, que es uno de los grandes temas de esa novela, tiene que ver con sus conflictos con el padre. Su relación con el padre. La manera, lo manda. La manera en que los dos hermanos y el hermano postizo, prácticamente dos impulsan, son los promotores para que el otro sea el ejecutor. Y al final, estos personajes, hay una curiosidad con los personajes de Dostoyevsky, es que más que absueltos por la ley, por la justicia en el plano jurídico, son absueltos por el lector, por la empatía que despierta en el lector el punto de vista desde el que ellos están accionando. Es decir, uno llega a comprenderlo y la verdadera, el verdadero perdón o la verdadera sentencia es más bien humana que jurídica. Yo más que comprender, bueno, no tanto perdón, yo entiendo que sienten simpatía, aceptación por la justificación que da el autor. Empatía, la alteridad, ponerte en el lugar del otro. Yo creo que desde que tú eres capaz de ponerte en el lugar del otro, no lo perdonas, pero lo comprendes. Sí, exacto, lo comprendemos, porque el hecho de que uno vea el asesinato que comete Raskolnikov contra Aliona, una prestamista, que él entiende que es un ser insignificante, usurera, pero que tiene dinero y ese dinero puede servirle a él para mantener su familia o terminar su carrera de derecho. Bueno, uno... El fin justifica los medios. Bueno, uno hasta ahí puede aceptarle la justificación, pero de ahí al hecho de que la mate, ya es mucho. Por eso no perdonarlo, pero comprenderlo. Lo comprendemos, exacto. Pero tomando la línea de la reflexión de el sufrimiento como un aliciente para la producción literaria, y retomando la cuestión de los hermanos Karamazov, la gran novela, si acaso la única novela que puede medirle el pulso al Quijote para mí, cuando Dostoyevsky comenzó a escribir Los Hermanos Karamazov, a los pocos días, Dostoyevsky estaba en muy buena posición, ya es una novela de los 70, creo que es Los Karamazov, está en muy buena posición porque tiene el favor del zar. Es decir, Dostoyevsky está educando al zarevich, está yendo al palacio y habla con el niño de cuestiones de los eslavos, las cuestiones políticas. Y ante esa comodidad, Dostoyevsky decidió, ya viejo, con sus achaques propios que arrastraba desde la juventud, escribir la gran novela. Él sabía que iba a ser la gran novela. Y a la semana se le muere el hijo, Alyosha, de 3 años. Dostoyevsky pasó una noche arrodillado frente a la cama del niño, y a raíz de ahí, ese va a ser uno de los temas en la novela, donde se justifica, o sea, por qué Dios permite el sufrimiento de seres inocentes, de los niños en este caso, cuando no son responsables de nada. Uno de los grandes temas de la novela. A partir de ese tema igual se desprende la línea filosófica de si la inmortalidad como tal no existe, no hay virtud, por tanto, todo está permitido. Es decir, si Dios no existe, todo está permitido. Son de los grandes tópicos, es decir, la novela de Dostoyevsky, y principalmente en el poema. Es parte, un capítulo de la novela, pero es un poema, El Gran Inquisidor. Eso justifica, para mí justifica la literatura, podría justificar bien la literatura universal. Bueno, yo tengo varias preguntas aquí, pero quisiera darle la oportunidad a nuestros invitados, a nuestros contertulios, a la gente que ha salido de la casa hoy para estar aquí con nosotros, que podamos hacer una verdadera tertulia. Juan Daniel tiene mucho más que decir, pero quisiéramos, a partir de preguntas, una opinión, una reflexión que le merezca y que pueda
que pueda aportar. En ese sentido, yo quisiera darle la palabra a los participantes. Sí, allá atrás, una mano inmediata. Yo soy Pablo, de profesión. Le agradecemos si toma el micrófono porque se está grabando. Es para la grabación. No, no es que se escuche. El micrófono me asusta, mi hermano. Es la grabación. Tranquilo, el micrófono puede temblar. Soy Okay, Pablo, de profesión, no locutor. Que, ajá, ese no. Soy guachimán de poesía. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es guachimán de poesía? Sí, cuido bastante la poesía. Esa es mi profesión. Realmente, de eso vivo. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención. Citando a un gran maestro español, puede ser que universal, puede ser que un día de esto obtenga el premio Nobel de Literatura, Joaquín Sabina, el maestrísimo. En su canción Pie de Guerra, la siguiente frase: mientras la tierra gire y nadie un pez, hay vida todavía. Traigo esta colación porque me asombra sobremanera que esto esté poblado de jóvenes aquí, ahora mismo. O sea, Dostoyevsky, 100 y pico de años atrás, sembró algo y aquí la cosecha. Eso me pone la cabeza de este tamaño. Yo estoy sin ningún porrito y sin nada que se le parezca. Yo estoy volando ahora. Viendo tantos jóvenes aquí, eso me llena a mí de mucha esperanza. Así es, a todos. Sí. Y volviendo a aterrizar, ya dejando los sentimientos detrás, Dostoyevsky me ayudó bastante a mí en mi vida. La literatura, yo pienso que es un camino de salvación. Así como se vende el cielo en otras instituciones como las religiones, la literatura yo pienso que es un camino de salvación. Yo nací en un lugar, no le voy a hacer una autobiografía, no que le parezca, tranquilo. Nací en un lugar donde para yo salir a estudiar me quedaba como a 12 kilómetros. Yo salía, para que tengan una idea, con fundas en los pies, para ir al liceo donde estudié. Y desde los 12 años comencé a descubrir gente, comencé a descubrir a Dostoyevsky y a otro que es bastante desconocido y malísimo, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe y Dostoyevsky caminando. Mientras mis contemporáneos hacían de un río que había como a 5 minutos de mi casa, hacían su empresa porque sacaban y traían arena y eso, los que eran de mi edad, siendo muchachos. Yo me refugiaba en esa gente. Y del lugar donde soy, yo creo que sacamos 3 profesiones. Es decir, que valió la pena. De algunos de los contemporáneos, algunos están muertos, otros están presos y otros tienen como 15 nietos. Gracias a Dios no tengo ninguno. Entonces, eso me dice a mí, que si nos alimentamos de los libros, nos alimentamos de la buena literatura y vamos a beber a esa fuente de esos maestros, de esos genios, yo creo que no hay nada más que buscar. Yo creo que ahí está la riqueza de cada uno de nosotros. Durante Dostoyevsky estuvo preso en Siberia, que cumplió la condena de los trabajos forzados. Hay algo que salva a Lorca. Y Lorca en un momento inaugurando una biblioteca en Granada, Lorca compraba muchos libros. Ya cuando se hizo ya tenía su nombre consolidado y donaba biblioteca. Y compraba los libros y sin leerlo se lo pasaba al que quería leerlo. Y allí Lorca dijo algo, y es que Dostoyevsky, mientras estuvo preso en Siberia y le escribía a su hermano, a su familia, él nunca le pidió pan, ni le pidió cobija. Y tenía hambre y pasaba frío. Eso es, usted lo encuentra que pasa hambre y frío en la memoria de la casa muerta. ¿Qué le pedía? Le pedía libros. Y Lorca dice, libros, es aquí una palabra mágica que deberían pedir los pueblos como piden pan, porque se ensancha el horizonte.
Esa es la solución al final. Y dice, y si yo tuviera hambre, no le pediría un pan, le pediría medio pan y un libro. Medio pan y un libro. Pan al cuerpo y pan al alma, ¿verdad? Hace poco tuvimos la oportunidad de intercambiar, muchos de los que están aquí también, con Irene Vallejo, la autora del Infinito de un Junco, una de las obras que también analizamos aquí el año pasado en uno de los espacios de tertulia y libro. Irene Vallejo decía más o menos lo mismo que el caballero acaba de decir, en otras palabras y desde su experiencia. También ella fue salvada por los libros. Habló del bullying que había sufrido en la escuela y cómo se refugia ella en la lectura y en la escritura. Y de ahí esa pasión suya por los libros, tanto por leerlos como por escribirlos. Y de hecho, el gran triunfo suyo está dado por la manera en que ella explica cómo ha leído y por qué hemos podido leer. Y por qué los que leemos terminamos convertidos en una subespecie humana prácticamente. O sea, eso explica el hecho de que muchísima gente se haya salvado. En distintos ámbitos te encuentras, en cada lugar te vas a encontrar una historia de alguien que fue salvado por un libro. Y mientras alguien, decía Irene en su conversación con Jochi Mármol, en la parte del evento de ella, de los múltiples eventos que tuvo aquí en Santo Domingo, y después lo recordaría en el Loyola cuando compartió con los estudiantes del proyecto Loyola Escribe, a partir de la metodología de la integración de las artes del Centro León. Ella decía que siempre que haya un libro a mano, hay posibilidades, hay esperanza. Siempre que tengamos un libro a la mano, hay esperanza. Y cuando tú hablabas, por ejemplo, hay momentos en que a uno le vienen a la mente libros que ha leído en una etapa de su vida. Cuando tú hablabas de esa visión que él tuvo del abuso con el siervo y del correo del zar y del cambio de caballos, etcétera, yo recordaba una de las obras literarias que marcó mi vida, Miguel Strogoff, El correo del zar. El que no se haya leído eso, pues, yo lo sugiero que lo lean, es una lectura preciosa. El correo del zar es la historia de uno de esos correos que usaba el zar de Rusia, y bueno, la novela se centra en lo que le sucede al correo del zar. Pero me recordó, me llevó inmediatamente a aquella lectura, ese momento en que se está haciendo el cambio del carruaje que usaba el correo del zar. No, sí, hay más preguntas que... Yo pensé que tú le ibas a responder. Sí, por aquí. Sí, usted primero, luego usted, luego usted. Sí. Solo una simple observación. Que algo que leí, que todo buen abogado tiene que haberse leído Crimen y Castigo. Y todo buen teólogo tiene que haberse leído Los Hermanos Karamazov. También leí mucho sobre lo que influyó en el juego en Fyodor Dostoyevsky, su adicción total al juego. Eso, no sé si lo quiere comentar, pero... Sí. Esta novela tiene una historia potente, no es de las grandes historias de Dostoyevsky, propiamente dicho, dentro de su canon literario, porque si ponemos esta novela en la misma balanza con Crimen y Castigo, Los Karamazov, Los Demonios, El Idiota, pues propiamente es una novela con una pesada carga autobiográfica. Dostoyevsky con esta novela estuvo al borde de volver a prisión, o nadie sabe qué hubiera pasado, porque esta novela es el resultado de una desesperación en la que Dostoyevsky, asediado por deuda, le firma un contrato con su editor, y el contrato estipulaba que Dostoyevsky tenía que entregarle al editor esa novela el 1 de noviembre de 1866. Ya él había comenzado a escribir Crimen y Castigo. El 1 de octubre de 1866, Dostoyevsky no había escrito la primera palabra del jugador. O sea, tiene un mes. No ha escrito la primera palabra, tiene una idea. Pero escribir la idea y transcribirla para llevársela es pesado.
le comenta eso desesperado a un amigo. El amigo le dice, mira, yo conozco a alguien que fundó la primera escuela de mecanografía aquí, te voy a poner en contacto con ella. Al otro día se apareció en casa de Dostoyevsky la que habría de ser su segunda esposa. Es decir, Dostoyevsky pierde a la primera esposa, pierde al hermano Mijail ese mismo año, hereda deudas, aparte de la que ya tenía como ludópata, le hereda deudas de la segunda revista que habían tenido, y tiene un contrato de que, o sea, cuando escribió la novela, fue a la editorial buscando el editor, fue a casa del editor, no está, va a la editorial, intenta dejarla con el gerente le dice, bueno, yo no he recibido orden de recibir ese escrito. Al ver lo que se está tramando de que por no entregar a tiempo el jugador, el editor se va a quedar con 9 años de su trabajo sin remuneración, va entonces a un destacamento de policía y el policía le da un aval de que entregó en el tiempo estipulado, pero y eso fue 31 de octubre a las 11 de la noche. Entregó la novela antes de la fecha y se salvó. La novela versa sobre una situación, o sea, confluye en la novela personas de ambas clases y explora el vicio del juego por la ruleta. Es decir, un muchacho de clase baja está perdido en el juego y uno dice, bueno, quizá uno se cuestiona en el momento, es pobre, no tiene clase y esto, pero de repente llega la babushka, que es una señora, una anciana ya, que se está esperando la muerte de ella para con su fortuna, la clase alta, la sociedad burguesa, saldar sus deudas y sus compromisos. De repente se aparece esa señora y pierde su fortuna también en el juego. Es desesperante. La novela llega a un momento en que tú dices, o sea, cómo explora la adicción. Esa mecanógrafa que escribió la novela con Dostoyevsky en 26 días, Dostoyevsky dictándole 26 días, luego habrá de ser la segunda esposa de Dostoyevsky con la que tiene Aliosh, el niño que muere a los 3 años. Que es la luz de los hermanos Karamazov. Sí. Porque mientras los demás se reparten la culpa de distintas perspectivas, él se mantiene. Acepta la fe, ese papel que Dostoyevsky representa en él. Que en otros representa la duda, ese cuestionamiento a Dios, pero al final la literatura de Dostoyevsky después, bueno, Siberia, siempre hay que remitirse a Siberia, después de Siberia la literatura de Dostoyevsky va a estar atravesada por la idea de la redención del hombre, porque Dostoyevsky allí, a pesar de que vio lo que socialmente se podría entender como el rechazo, allí hay momentos en los que se narran barbaridades, que aquí no vamos a sacar a colación, sería bueno que ustedes lo leyeran. Se cuentan entre los presos ocasiones barbaridades, y hay presos también que dicen, pero no es necesario que tú cuentes eso, aquí nadie está interesado en tu crimen. O sea, queda todavía en el fondo un poco de esperanza ante el hecho bárbaro de no necesitamos saber lo horrendo que podemos ser o que somos. Y Dostoyevsky allí dice que el hombre es un animal que puede adaptarse a todo, por lo que vive, por cómo él se adapta a ese. Dostoyevsky es un hombre del siglo XIX ruso. Siglo XX ruso está dominado por las grandes revoluciones rusas primero, después y luego la construcción del llamado socialismo real. Sabemos por la historia, el estalinismo, todo. En Los demonios, que es muchísimo antes que todo eso, él habla del fanatismo ideológico, del fanatismo político. Martí, cuando está analizando en Nueva York, José Martí está analizando en Nueva York, vivió 15 años José Martí en Nueva York, y allí lo encuentra la muerte de Carlos Marx. Y él es testigo de los grandes homenajes que los trabajadores norteamericanos le brindan, le rinden al gran pensador del proletariado mundial. Y Martí, hablando de los rusos, él está describiendo la gran sala donde hay un cuadro de Carlos Marx, las banderas, la euforia sobre todo de los trabajadores que se habían
se habían sumado a la Orden de los Caballeros del Trabajo, que era un gran sindicato que se creó en varios de los países, de los estados de Estados Unidos. Y Martí dice, él está viendo lo que está pasando y dice que hay un orador ruso que está pronunciando palabras fanáticas. Es un obrero, describe el obrero como había descrito antes a los trabajadores de Chicago, la capa, los dedos, el pelo. Es un hombre de fragua. Y él dice, hace una reflexión al margen, pero no son estos hombres manchados de odio los que pondrán la base al mundo nuevo. Y eso lo está diciendo en 1883. Este fanatismo ideológico, este fanatismo político que Dostoyevsky denuncia o alerta en Los demonios, ¿de dónde viene? Ese fanatismo no solo está en Los demonios, ese fanatismo está en memoria del subsuelo. La crítica a la racionalidad que Dostoyevsky hace en memoria del subsuelo mediante el personaje, ese personaje que prefiere la soledad, ese personaje que prefiere ser un hombre de ratonera, como él se define, ya se advierte una crítica al nihilismo. Ya es como el punto de partida. Ya en Raskolnikov, Crimen y Castigo, Dostoyevsky lo que hace explícitamente es una crítica al nihilismo en favor de restablecer los valores cristianos en Rusia. Dostoyevsky ya al final de su vida, dije ahorita que Dostoyevsky muere unos 2 meses después de publicar Los Hermanos Karamazov. Cuando él publica Los Karamazov, ve como la sociedad rusa la coge, es la gran novela, se consolida como el gran novelista ruso. Tolstoy muere con Los Hermanos Karamazov y Almohada, lejísimo, perdido por ahí en una estación ferroviaria. Esa es la gran novela. Pero Dostoyevsky sigue con pavor el hecho de la mala interpretación que han hecho de la novela, porque en busca de la justificación del parricidio, los rusos que veían en el zar un padre, buscan entonces matar al zar. Entonces Dostoyevsky ante eso lo critica, incluso también en el diario de un escritor, un suplemento que él tenía de publicación mensual, él publica esas acciones bárbaras y critica incluso lo que ya luego deviene en lo que será la Revolución Rusa del 17. Sí, habían 2 palabras dadas por aquí. Usted. Por aquí. Sí, usted primero. Buenas tardes, yo soy José Agustín Grullón. Antes que nada quisiera felicitarlo por la excelente exposición y esos temas que realmente nos apasionan a todos, especialmente a los que admiramos a Dostoyevsky, y eso hace que uno pues rememore algunas cosas relacionadas con obras que hemos leído de él o de anécdotas de su vida personal, de su vida doméstica, etc. Entonces, precisamente cuando el caballero le preguntó sobre qué llevó a Dostoyevsky a Siberia, o cuál fue esa causa que lo llevó ahí pues usted empezó con un preámbulo excelente donde, con lujo de detalles, fue explicando esa parte. Y de repente empezó a explicar algo sumamente importante y el caballero pues lo interrumpió con otra pregunta. Lamento eso, Sí. no me di cuenta, perdón. Entonces yo quisiera pues que retome el punto. no tanto que, exacto, lo puede retomar, pero como me di cuenta que se le escapó algo precisamente por la interrupción, pues como no todos los que están aquí pues conocen esa parte de lo que él está explicando, pues yo quería decir que ahí, para que usted lo pueda retomar si le es posible, o pueda indagar un poco más, expandirse un poco más en eso si le es posible, que la causa principal se debió a que Dostoyevsky en 1849 estaba pues en el círculo de Petrachevsky. Estaban leyendo una carta que Belinsky le había dirigido a Nikolai Gogol. Era una carta donde Belinsky se expresaba de manera
muy negativa del zar Nicolás I, y meses antes Nicolás I pues había empezado a desmantelar y a allanar todos los círculos literarios, religiosos y políticos que en Rusia estaban pues leyendo literatura subversiva o panfletaria, porque él estaba paranoico en esa época. Recuerde que estamos hablando de 1849 y la Revolución Francesa había estallado el 22 de febrero de 1848, o sea, un año antes, lo que hace que Nicolás I se sintiera sumamente paranoico y quería evitar que eso sucediera pues en Rusia. Pero, para concluir, Dostoyevsky ya después, cuando él sale de Siberia y escribe Memorias de la Casa Muerta, escribe Humillados y Ofendidos, escribe todas esas grandes novelas que son del periodo posterior a ese encarcelamiento, escribe también ahí Los Demonios, pero Los Demonios, él quería escribir era un ensayo donde él iba a explicar por qué no tiene sentido oponerse a un zar, a un gobierno o implantar una revolución. Él decía que el remedio iba a ser peor que la enfermedad. Y por eso, entonces, cuando él fue a escribir ese ensayo, que era breve, en un artículo, donde él lo publicaba ahí en Diario de un Escritor, en la revista, que después convirtió en libro, entonces se dio cuenta que podía desarrollar una novela, y ahí nació Los Demonios. Y entonces el kit de esa novela es precisamente que los revolucionarios fracasan y nos demuestra que la revolución no tiene sentido. Y por eso él precisamente lo desarrolló pensando en esa idea, en ese hecho que lo llevó a él a Siberia, que eso no sirvió de nada. Es todo. Si el joven puede pues añadir. Sí, el autor incipiente que aborda el nihilismo es Goncharov en Rusia, que es el autor de Oblomov. Tiene dos novelas donde se advierte los primeros atisbos de nihilismo. Luego ya de Goncharov, Turgenev, enemigo visceral de Dostoyevsky, lo va también a trabajar en Padres e Hijos, El Primer Amor y otras novelas. Es decir, Gogol es relativamente contemporáneo de Dostoyevsky. Ya cuando Dostoyevsky está apareciendo, Gogol muere. Tiene una influencia brutal en Dostoyevsky. Y como decía, ese primer momento que despierta en Dostoyevsky esas inquietudes políticas en favor, porque hay que ser claro, Dostoyevsky no aspiró a político, no, o sea, Dostoyevsky lo que buscaba era explícitamente la liberación de los siervos. Que el hecho de que haya pertenecido al círculo de Petrashevsky y que el círculo como tal tuviera postulados generales, ya es otra cosa. Dostoyevsky lo que buscaba era, propiamente dicho, la liberación de los siervos. Con Tolstoy va a coincidir en eso. Y entonces ya en Los Demonios, Dostoyevsky va a presentar nuevamente el alegato contra el nihilismo, que ya presentó en Memoria de la Casa Muerta, presentó en Memoria del Subsuelo, lo critica en Raskolnikov. Entonces allí va a decir algo que Tolstoy siempre dijo, que la violencia no se va a resolver con violencia. Era un discurso aparentemente estúpido, como le dijo en una ocasión un gringo que estuvo allá hablando con él, le dice, pero usted no cree que si el pueblo no se subleva, el zar se acomoda y entiende que todo va bien y sigue oprimiendo. George Kennan, ¿usted no cree que la violencia sea un medio? Le dice que no es un medio, porque si enfrenta la violencia con violencia, suma a tu vida sufrimiento. ¿Dónde están los que están en Siberia? Por ser violentos contra el zar, que es lo que tú presentas, el absurdo de enfrentar quizá una represión del gobierno con violencia, ¿qué han logrado? No han logrado nada. Están viviendo en situaciones indignas en Siberia. Es decir, a partir de eso, los postulados generales de Los Demonios giran en torno a eso, de no enfrentar violencia con violencia, porque al final es absurdo. Sufrirás tú en busca de
quizá de aspirar a un bien mayor. Sí. Gracias. Recuerdo que cuando estuvimos hablando de Hermann Hesse, remitimos a Dostoyevsky. En esta ocasión vamos a remitir a Hermann Hesse con una frase sobre Dostoyevsky. Dice así: cuando solos y desamparados miremos la vida desde el dolor y ya no la comprendamos en toda su salvaje y hermosa crueldad. Cuando ya no esperemos nada, entonces estaremos por fin preparados para oír la música de este poeta terrible y maravilloso. Eso dice Hermann Hesse sobre Dostoyevsky. Y una pregunta final para ti, Daniel, es ¿cuáles libros para alguien que se va a iniciar en Dostoyevsky puede leer? Desde mi punto de vista, yo puedo decir quizás Noches Blancas o uno de mis favoritos, Sueño de un hombre ridículo. Pero una persona que va a iniciar, no creo que deba leer Los demonios como primera opción. No, para nada. Entonces, ¿cuáles libros recomendarías? Bueno, tomando algo que dice de la cita de Hesse, algo que me hubiese querido abordar o que me hubiese gustado, me pregunto, bueno, lo voy a abordar, es la relación de Tolstoy con Dostoyevsky. Son dos cumbres de la literatura no rusa, más universal. Lo que le han legado al mundo en cuestión de literatura que no tiene parangón. George Steiner dice que la historia de la literatura en Occidente tiene tres grandes momentos. El primer momento son los diálogos platónicos. El segundo, él cita a Shakespeare. Y el tercero es la producción de Rusia, la producción novelística rusa, específicamente Tolstoy y Dostoyevsky. Pero él en su crítica, él divide a Tolstoy y a Dostoyevsky como lo estudia como tradiciones literarias. Es decir, te pueden gustar los dos, pero si te presionan y tú dices, bueno, me gusta más uno, te pones en evidencia. Es como que asume, es como que desvela tu alma al momento de elegir uno como tal. Y él dice que Tolstoy responde más a una cuestión épica. Épica, él lo encasilla de Homero a Tolstoy. Y Dostoyevsky, tomando lo que usted dice, este poeta trágico, algo así que dice, este poeta trágico lo vincula más al teatro trágico de Sófocles con Edipo, Esquilo, Sófocles, Eurípides, hasta Dostoyevsky. Es decir, lo trágico. Él lo vincula como poeta de lo trágico y de lo épico, por la forma en que narran y abordan el drama humano. En cuanto a iniciarse con Dostoyevsky, mira, yo siempre digo que es literatura decimonónica, es pesado. Dostoyevsky, sería como preguntarme, ¿por cuál libro yo me puedo iniciar con Dickens? Bueno, por cualquiera, es literatura decimonónica. Lo que marca Dostoyevsky, o lo que hace que Dostoyevsky sea la gota que colme el vaso, es como él hace de la literatura decimonónica, cómo vuelca la literatura decimonónica, lo psicológico. A partir de ahí todo se rompe. Dostoyevsky tiene dos etapas. A una etapa pertenece el cuento de Noches Blancas y a otra etapa pertenece el cuento de Sueño de un hombre ridículo. Siberia está de por medio, rompe. Pero en cuanto a su canon novelístico, Dostoyevsky hay que iniciarlo. La primera etapa de Dostoyevsky, pobre gente, humillados y ofendidos. Pobre gente, humillados y ofendidos. Son la primera etapa de Dostoyevsky. Ya la segunda etapa, que tú vas a ver una evolución más moderada, es recomendable iniciarlo El jugador o Crimen y Castigo como tal. Crimen y Castigo no es una novela pesada, porque aborda los temas que aborda, pero es una novela, como digo, una novela decimonónica que se deja llevar, y usted lo que va a palpar es un personaje quebrado por una situación que él se entendió un superhombre, y de repente entiende que el castigo que debe pagar, más que la cárcel, es reconocer que es un nadie que tiene que sufrir con un drama psicológico a raíz del crimen que ha cometido, la soledad en la que se ve, la paranoia en la que se hunde, la forma en la que vaga sin rumbo, hasta que confiesa
un crimen guiado por una, paradójicamente, guiado de mano de una prostituta que hace Dostoyevsky de esa forma tan genial. En esa prostituta yo digo que se aúna la experiencia total de Dostoyevsky en Siberia. El Dostoyevsky hace de una prostituta que se prostituye para mantener su familia la luz, la esperanza, la fe, lo inmaculado, que va a salvar a ese hombre racional que se pierde en una idea terrible, lo va a salvar de la culpa, el sufrimiento en el que está perdido. Ese es Sonieshka. Que es el castigo más grande, que no es el castigo jurídico. Exacto, es el castigo, claro, que ya al final la novela cierra con Raskolnikov entrando a la prisión, pero Raskolnikov comete el crimen en el capítulo 7 de la primera parte. La novela tiene 6 partes, sufre las otras 5. Y la última entra a la cárcel, es decir, lo salva. El castigo grande es ese, no la cárcel. Sin duda. Sí, otra pregunta. Sí, por allá. Y luego aquí. Sí, allá. Perdón, que no le veo la... Sí, sí, usted. Buenas tardes, mi nombre es Wally. Primero que todo le doy las gracias a los expositores que han tenido la disposición de abordar este tema tan importante y tan agradable que es la literatura. Bien, de mi parte siempre en la escuela he hecho el esfuerzo para siempre sacar un 80 o un 90 en todas las materias. Pero mi fuerte siempre ha sido un devorador de las ciencias sociales, especialmente la historia y la geografía. Pero con el tiempo pensé en la literatura y empecé a leer novelas y poesía, empezando por ejemplo con Joseph Conrad, Corazón de las Tinieblas. Gabriel García Márquez es el más famoso, que es 100 años de soledad, Rayuela, Julio Cortázar, entre muchos otros más para no abordarla tanto. Sin embargo, hay 2 autores que han marcado mi memoria, mi mente, como lo dice Franz Kafka, que en paz descanse, y que la literatura tiene que ser el hacha que rompa nuestro mal de ignorancia congelada. Cuando empecé a leer Ana Karenina, que por el título quizá alguien dice, es una novela romántica, y empecé a leer este libro que tiene alrededor de más de 750 más o menos de páginas. Recuerdo que cuando empecé a ver esta historia de los personajes y esto, me daba por la cabeza así. O sea que mi mala de ignorancia estaba porque explora la profundidad del corazón humano. Y luego leí Guerra y Paz. También caí en este autor que es un gran hombre para mí, que en paz descanse su alma, Fyodor Dostoyevsky, La memoria de los La memoria de la casa de los muertos, desarrollado ciertamente en Siberia, y luego leí Crimen y Castigo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, volviendo al aspecto histórico, esos 2 personajes se presentaron en un momento culminante de la gran historia de Rusia. En ese momento fue que sabemos que en el año 1822, más o menos, fue cuando oficialmente Rusia abolió la servidumbre. Y a partir de este momento, con la Revolución Francesa, y podemos ver que Rusia y Francia tenían una conexión tan grande que en la gran aristocracia francesa, rusa, se hablaba francesa. Y el último emperador, el emperador de ese momento, que era el San Nicolás II de Rusia, era gran amigo de Napoleón. Y por eso recordamos la invasión napoleónica y todas esas cosas. Una obra que puede contarte esta historia, la literatura, pero es historia, que es Guerra y Paz y los relatos de Sebastopol, de León Tolstoy. Entonces vemos que esas personas llegan en esos momentos en el que Rusia realmente, luego de la abolición de la servidumbre, que lo vemos en la novela de Guerra y Paz, y Ana Karenina, que habla de todo esto,
vemos a este señor, o sea que es como la luz que estaba brillando en Rusia. Y como lo dice Nietzsche, esas personas para mí, más que hombres de literatura, son grandes psicólogos. Si Nietzsche pudo sentar las bases del psicoanálisis, no cabe duda que estos dos hombres tienen su gran influencia en eso que estamos disfrutando, que es el psicoanálisis. Y quisiera hacerle una pregunta, por favor. Esas dos personas creo que existieron en el mismo tiempo, los dos estaban vivos en ese momento. Y para culminar, yo quisiera saber en qué momento ustedes van a tener otra exposición de tertulia sobre León Tolstoy, porque no podemos disociarla de Dostoyevski de Tolstoy. Es como en el mundo de habla hispana, cuando hablamos de música, espero no equivocarme, es una opinión, un punto de vista. Es como intentar disociar Joaquín Sabina de Joan Manuel Serrat o Joan Manuel Serrat de Joaquín Sabina. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Sí. Bueno, ya la cuestión de coordinar una tertulia sobre Tolstoy dependerá de Por eso pedimos ideas, la casa. pedimos opiniones. Sí, ellos sí fueron contemporáneos. La época de Dostoyevski es una época potente, es decir, sobresalir en este siglo de literatura rusa. Por eso decía que Stirner lo cuenta como uno de los momentos culmen de la producción literaria en Occidente, porque está Gogol, está Pushkin. Pushkin muere en el 37, pero ese es el gran poeta de Rusia. Está Pushkin, Gogol, está Lermontov, está el mismo Tolstoy, está Goncharov, está Turgenev y está Dostoyevski. Es decir, pujar entre tanto, es decir, lo que le dan a la literatura universal es mucho. Son contemporáneos, pero uno sabe que Rusia no son 2 kilómetros cuadrados. Rusia es una geografía vasta. No se conocieron, Tolstoy y Dostoyevski no se conocieron. Las opiniones que se tenían, Dostoyevski era muy visceral en cuanto a las opiniones de las novelas, de sus conocidos, amigos y demás. Él no criticó muy bien a Ana Karenina. En Diario de un escritor tú puedes encontrar cierta apreciación de Dostoyevski por Ana Karenina. Él llegó a decir en un momento que cómo la gente podía leer a Ana Karenina, que eso es muy aburrido, decía Dostoyevski. Propiamente es un juicio particular de él. Uno no tiene que someterse, aunque el autor o determinado personaje sea un referente, uno no tiene que compartir todo. Pero sí es visceral en su crítica. Tolstoy, por su lado, sí le tiene un gran respeto. Tolstoy pierde medio la razón en cuanto a ciertas ideas. Queriendo seguir un camino, creó un camino propio a partir de ciertas conjeturas personales, que, bueno, se respeta su subjetividad, pero sí le tiene mucho respeto. En busca de la libertad, Tolstoy un día se entendió, vendió su tierra, vendió todo, vestía como un campesino, vivió con campesinos. Este personaje que cité ahorita, George Kennan, lo visitó en un momento porque Estados Unidos lo manda a hacer un estudio sobre la situación de los presos en Siberia, y los presos en Siberia le escribieron, le solicitaron que fuera a visitar a Tolstoy y le explicara cómo ellos vivían. Tolstoy pasó un día con él y hablaron mucho. Y él dice que la situación en la que Tolstoy vivía era deplorable. Es decir, tú no distinguías a Tolstoy de un campesino cualquiera. Un campesino cualquiera llegaba y él, en su condición de conde, no respetaba a él, o sea, desde el juicio de Kennan, no respetaba su posición para igualarse al campesino. Pero Tolstoy se sintió un momento oprimido, secuestrado, se sintió preso por el matrimonio. Bueno, se sintió preso desde que se casó. Y un día salió, se puso su bata propia, de ellos, se vistió de campesino y salió a caminar sin rumbo fijo, huyendo de su esposa.
y fue a dar a una estación ferroviaria. Ya estaba loco, era sí, valiente. ya estaba loco, ¿no? El tipo fue a dar a una estación ferroviaria y allí en esa estación ferroviaria Tolstoy murió. Eso se llenó de periodistas, nadie supo a dónde Tolstoy se dirigía. Cuando se supo que Tolstoy estaba ahí, le prohibieron a la esposa que entrara a la habitación y que viera a Tolstoy. Y es curioso, Tolstoy murió con Ana Karenina, con los hermanos Karamazov a su lado, porque él entendió que fue la gran novela rusa de todos los tiempos. Yo invito, es decir, es una hazaña realmente hoy uno ponerse a leer los Karamazov, pero es una lectura que el que tiene ciertas inquietudes literarias debe realizarla sí o sí, eso es innegociable. Sabe que eso me recuerda en lo que Neruda cuenta en sus memorias, confieso que he vivido. Neruda conoce a Gabriela Mistral, y Gabriela lo invita a su casa. Y él va, jovencito. Y Gabriela le va a recomendar algunas lecturas. Y dice Neruda que le llenó las manos de escritores rusos. Y él le dice, pero yo soy poeta. Y dice Gabriela, pero tú escribes, el poeta escribe desde el hombre o para el hombre. No le dijo nada más, tienes que leerte a los escritores rusos, si no, no vas a poder escribir poesía. Sí, una breve interrupción. Sí, usted tenía la palabra, tiene la palabra. Sí, buenas. Yo, es una pequeña duda, o sea, algo como que yo siempre tengo una inquietud, y es referente a dos personajes que fueron muy importantes en el siglo XIX, y yo siento que son contradictorios, pero que se juntan dentro de Nietzsche, que son Wagner y Dostoyevsky. Yo siento que son básicamente contrarios en cuanto a cómo, o sea, Wagner propiamente no es un escritor, sin embargo, bueno, era un escritor, él hizo varios ensayos y demás, sin embargo, yo siento que en cuanto a la filosofía de su obra, era bastante diferente de Dostoyevsky, sin embargo, se convergieron en ese personaje como Nietzsche. Entonces yo quería saber como que en qué se parecen, o sea, no tanto en qué se parecen, en qué se diferencian, porque creo que es medio cosa, pero sí como que cómo ellos dos han influido en las ideologías, básicamente en las demás personas dentro del siglo XX y el siglo XIX. Bueno, mira, a Dostoyevsky se le vincula mucho con Nietzsche. Bueno, hay quienes propugnan la influencia de Nietzsche en Dostoyevsky, otros propugnan la influencia de Dostoyevsky en Nietzsche. Yo soy más de la influencia, yo quiero ser más de que la literatura influye en la filosofía de Nietzsche. Como dije ahorita, Nietzsche, después que lee Memoria del subsuelo, ya hay que internarlo y tratarlo como un loco. Es decir, se rompe cuando ya comienza a leer esta cosa. Pero hay un punto de diferencia entre ambos. Es que yo creo que la filosofía de Nietzsche busca más normal la vida del hombre mediante el acto de voluntad, es decir, crear normas que sean propias de la voluntad del hombre. Es decir, el hombre es el superhombre, es decir, tú tienes en ti todo lo que puedes necesitar para ser. Dostoyevsky se descarrila más de esta línea y lo que busca es normar, no normal, sino hacer volver al hombre al camino del que se ha perdido, que es el camino de Cristo. Es decir, la literatura de Dostoyevsky busca más salvar al hombre, mientras que la de Nietzsche busca incentivar al hombre, hacerlo responsable de sus actos mediante la justificación de la voluntad. Y así como se hablaba ahorita, tú hablabas ahorita de cómo el mismo Dostoyevsky se quejaba de la interpretación que le habían dado a su novela, Los demonios, los hermanos Karamazov, sobre el parricidio, y que eso podría significar o podría entenderse como la necesidad de matar al zar o la legitimidad de matar al zar. La ópera de Wagner se convierte en algún momento en la banda sonora del fascismo hitleriano. Y es una idea de cómo el ser humano, la interioridad del ser humano es insondable. Y el creador trata, una cosa es lo que el creador quiere decir en su obra y otra cosa es lo que interpreta quien la mira.
Nosotros hablábamos ahorita de los grandes artistas plásticos del Caribe de los últimos años y muchas veces la gente se para frente a una obra de arte y los resultados siempre van a ser distintos, porque esa obra va a hablarte a ti y a tu historia. Y tu historia no se parece a la mía, ni a la del otro, ni a la del otro. De manera que la obra va a decirnos a nosotros tantas cosas que muchas veces van a ser totalmente opuestas a lo que quiso decir quien la hizo. Y eso nos pasa con la música, eso nos pasa sobre todo con la música, no tanto con el canto, con la letra, porque la letra es más explícita. Pero la música, decía Martí, es el hombre escapado de sí mismo. Y el que compone sintiendo, pero no significa que va a sentir lo mismo quien la escucha. Y eso pasa en la literatura, pasa en las artes plásticas y pasa en casi todo lo que el ser humano hace. El hecho de que Tolstoy, el hecho de que Dostoyevsky, no sé, Rabindranath Tagore, tengan tanto que decirle a nuestra generación, es un mensaje claro. Es decir, la ciencia y la tecnología se han desarrollado muchísimo, vertiginosamente, a escala exponencial en los últimos años, pero el ser humano sigue siendo el mismo. El ser humano sigue siendo el mismo. Y en las novelas de Dostoyevsky y de otros escritores, por supuesto, hay también enormes influencias en la pedagogía. Es decir, en el siglo XIX uno de los grandes eslogans pedagogos e intelectuales era ciencia para crear conciencia y conciencia para hacer ciencia. Esta generación nuestra, tan lejana a Dostoyevsky, tan lejana a todos esos grandes escritores y pensadores, está frente a un desafío. ¿A dónde vamos? Guiados por una ciencia sin conciencia. ¿A dónde vamos guiados por científicos que puedan no tener ética? ¿A dónde vamos por tecnócratas que pueden ser genios racionales, pero que el uso que puedan darle a la tecnología pueda ir contra nosotros mismos? ¿A dónde vamos con la inteligencia artificial? ¿A dónde vamos por la vía de la clonación, por la biología me refiero? Es decir, ciencia para crear conciencia y conciencia para hacer ciencia. El ser humano tiene obligatoriamente que unir a la racionalidad esa parte ética que es el freno. Es decir, y ese freno siempre va a ser la capacidad que tengamos de pensar en el bien común. Es decir, es la empatía, es la alteridad, es pensar que ninguno de nosotros es una isla. Todos somos parte de algo. Es imposible que yo quiera hacerte daño a ti sin que ese daño se revierta en mí de algún modo. O sea, al final, ese mensaje nos lo están dando por todas las vías, desde hace muchísimos años, por la vía de la filosofía, de la psicología, por la vía de las ciencias humanísticas, de las ciencias sociales. Y yo creo que ese es el resultado de que tanta gente haya venido hoy sábado a escuchar hablar de este hombre, es porque necesitamos ese pan de alma del que el mismo Lorca hablaba, es decir, medio pan y un libro, aún en el siglo XXI, aún en la era de la inteligencia artificial, aún en la era de la internet y del mensaje instantáneo, de las comunicaciones instantáneas. La última palabra la tiene usted. Lo mío es muy rápido. Muchas gracias. Lo mío es muy rápido, solo un comentario. Ya, no se me hizo nada. Es muy rápido. Que yo pienso que sí es cierto que Nietzsche y Dostoyevsky tienen cosas tal vez en común. Yo creo que Dostoyevsky de cierto modo nos enseña que un poco la teoría de Nietzsche es, en mi opinión, un poco errada, porque Nietzsche dice que el hombre, como usted dijo, tiene todo lo que necesita para ser completo y que el hombre necesita liberarse de esa cadena para poder alcanzar su máximo potencial. Y yo siento que Dostoyevsky siempre trata de recordarle al hombre que debe ser humilde
porque en Crimen y Castigo, Dostoyevsky nos enseña el resultado de que el hombre se ponga a sí mismo como centro de toda su creencia, porque Raskolnikov cree que es un superhombre, Raskolnikov cree que él tiene derecho de juzgar, él cree que es un dios. Entonces yo creo que es importante como darse cuenta que Dostoyevsky siempre intenta recordar al hombre que debe ser humilde y que nosotros no somos dioses, pero no que somos insignificantes, porque también en El Idiota él muestra con el príncipe Mishkin que el hombre en realidad puede llegar a ser bueno y que yo pienso que él enseña de muy buena forma eso, es como un opuesto. Sí, la dualidad, exactamente, muchas gracias. La dualidad humana, yo pienso que es importante tenerlo en cuenta. Sí, el idiota es una especie de experimento a la inversa. O sea, tú comparas Crimen y Castigo, El Idiota, tú dices, bueno, Raskolnikov se entiende un sujeto extraordinario, esa idea macabra que él tiene de que por ser un sujeto extraordinario tiene la potestad moral de transgredir leyes en favor de un bien superior, es decir, va contra estamentos sociales establecidos, es decir, va a aniquilar a la prestamista, pero no vaticina que a raíz de eso se va a dar un quiebre y él se va a dar cuenta a partir de esa ruptura que él es nadie, un pessoa, un hombre, un sujeto como su semejante, podría decirse. En el caso del idiota, el papel antagónico lo representa la sociedad. El idiota no es idiota porque tenga una condición, la condición propia de que sufre el mal caduco, lo que sufre Dostoyevsky, la epilepsia. No es idiota porque sufre esto, es idiota porque esa sociedad no comprende su bondad. Entonces, la sociedad aquí es la destructora, es decir, la novela incluso termina cuando el príncipe Mishkin vuelve a Suiza, porque la sociedad no lo ha comprendido, lo ha matado en el hecho de haber sido sanado, vuelve a San Petersburgo, vuelve sano a San Petersburgo e intenta, Dostoyevsky intenta con el príncipe Mishkin hacer una metáfora de un Jesucristo moderno en una sociedad corrompida, y esa sociedad lo destruye. Esas son las contraposiciones de los personajes de Rodian, Raskolnikov y del príncipe Mishkin en su función social. Y ese estigma dura hasta nuestros días. Lo vemos sobre todo en determinados estamentos de poder, donde muchas veces el que llega no es corrupto, se corrompe producto de la misma presión social. Es decir, muchas veces la misma familia, los amigos le dicen, pero si estás ahí puedes robar, ¿por qué no robas? Eres un estúpido, ¿verdad? Entonces, la corrupción no se produce por generación espontánea, es decir, nadie se acuesta honrado y se levanta corrupto. La corrupción es un proceso que va transcurriendo a la vista de todos nosotros, de los amigos, de los familiares, de los aplausos, y tú vas acostumbrándote a eso. Es como la parábola de la rana hervida. Es decir, usted agarra una rana viva y la echa en una cazuela con agua fría, con agua hirviendo, perdón, y esa rana no se va a quemar, va a saltar inmediata, porque el cambio de la temperatura del agua es tan brusco que no se quema. Pero si usted agarra la misma rana y la echa en una cazuela con agua fría y pone esa cazuela en fuego lento, el agua va cambiando, la temperatura va cambiando y la rana termina cocinando si no se va de ahí. Ese es el mismo sentido de la corrupción. Es decir, todavía hoy nosotros seguimos pensando, así como sociedad, por suerte quedan muchas reservas morales, porque el día que esa moral se pierda, pues se pierde sencillamente la condición humana. El día que dejemos de vernos como alguien que está aquí para los demás, que el bien tuyo es al mismo tiempo el bien mío, pues
dejaremos de percibir la humanidad tal y como la conocemos. Yo creo que ha sido esta tarde un grato reposo de almas. Hemos abordado a uno de los grandes escritores de la literatura rusa y de la literatura universal. Han salido muchas ideas, yo creo que se quedó muchísima tinta en los tinteros, mucha gente quiso opinar, unos le cogieron miedo al micrófono, otros no sabían si iban a decir. La idea de las tertulias es esa, es decir, no es obligado a hablar, uno viene a tratar de aprender lo que crea, nadie es tan sabio que no tenga nada que aprender y nadie es tan ignorante que no tenga algo que enseñar. Entonces, todos nosotros juntos sabemos más que cualquiera de nosotros solos. Y ese es el sentido de las tertulias. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir promoviendo aquellas cosas que nos mueven, porque es el sentido de esta institución, tratar de colaborar, tratar de prestar estos espacios para que personas, sobre todo jóvenes como Daniel, que esas lecturas no se te han indicado a ti por la universidad, ¿verdad? Esas lecturas no se te han indicado a ti por la familia, ¿verdad? ¿Y de dónde sale todo eso, Daniel? Esa es la última pregunta, ya la vas a responder después, ¿verdad? Bueno, la cuestión mía con la lectura, yo soy bastante obsesivo con los autores. Yo leo, mi cuestión, yo entendí en un momento de la vida que la universidad interfería con mi educación. A veces no te dejan leer, pero bueno, sí, tienes que tener el título. Sí. La universidad en cierta forma interfería con lo que yo como tal quería en el momento, qué sé yo, cuando yo iniciaba un semestre en historia, pero estaba leyendo a Kafka y tenía que soltar Kafka porque tengo que responder a las materias, se daba esa disyuntiva. Y yo siempre, bueno, como dije ahorita, un autor remite a otro. Mi preferencia por lectura siempre me han guiado, y los autores que he hecho de mi predilección han sido este tipo de autores. He llegado a ellos por una cuestión quizá autodidacta. Para nosotros, para el Centro León, es un placer y un privilegio tenerte, participar junto con tus compañeros, con tertulios de la tertulia de Niche, que te habían descubierto antes, que te invitaron, participar en ese descubrimiento. Nosotros auguramos para ti un gran futuro y nos alegramos muchísimo de haber contribuido como plataforma institucional de la cultura dominicana a que puedas contar tú, como todos los que están aquí presentes, los que ustedes conocen que no están aquí hoy, con estos espacios para compartir aquellas cosas que los apasionan, aquellas cosas que nos van a hacer sin duda la vida un poco mejores. ¿Quieres decir algo sobre el libro? Yo tengo mucho Dostoyevsky repetido por una u otra razón. Pensé que había traído 2 libros de Dostoyevsky para regalarlo entre el público. En resumida cuenta, fue el mismo libro repetido en una y otra edición. Bueno, la otra edición es la mía, la que yo leí, la que tengo marcada, rayada. Y este es el jugador. El otro que iba a traer el doble y se quedó allá. Si a alguien le interesa, yo puedo mandárselo, lo que sea. Pero este hay que sortearlo a ver quién se lo lleva entre los que preguntaron. ¿Qué pregunta vas a hacer? Entre los que preguntaron. A ver, ¿quién de los que preguntaron no ha leído el doble, quizás? El jugador. Consciente, sincero con usted mismo. ¿Quién no ha leído el jugador? Bueno, a uno se lo regala y al otro se lo manda. Bueno, usted no ha leído. A usted yo le voy a regalar el doble. A usted le voy a regalar venga a buscarlo. Usted me va a dar sus datos para que se lo envíe por vía Centro León. Se lo entregamos. Sí. Bueno, un aplauso para el ganador del libro. ¿Quiere decir algo usted? Sí. No, quería preguntarte. Rusia ha producido grandes escritores, muy grandes escritores. ¿Podría ser Dostoyevsky el representante, como lo fue Cervantes para el español? Ahorita decía que las 2 cumbres de la literatura rusa son Tolstoy y Dostoyevsky. Es decir, son comparables, se complementan, porque representan 2 tradiciones literarias. Es decir, lo trágico y lo épico, propiamente dicho. Qué sé yo, lo trágico y lo épico podemos encontrarlo en Cervantes, aunado, todo en Cervantes, el Quijote como tal. Sin embargo, en Dostoyevsky encontramos lo trágico por un lado y en Tolstoy encontramos lo épico. Entonces yo decirle Tolstoy o tener una preferencia por Dostoyevsky
sería como decantarme, no. Propiamente dicho, ellos dos son las dos figuras. Para mí, Rusia es como decir Tolstoy y Dostoyevsky. Ya de ahí para adelante usted se lee su obra, elige de acuerdo a su subjetividad, ¿no? Mucho y bueno. Buenas tardes a todos y bendiciones.